Hola y bienvenidas y bienvenidos a un nuevo video de Cálculo 3, en el cual vamos a desarrollar un ejercicio de la regla de la cadena. Este está en pantalla y dice lo siguiente. Dado que u es igual a x por y más una función phi que depende de x sobre y, y además x e y están definidos de esta manera, se pide calcular esta derivada, que es una derivada segunda con respecto a s y luego con respecto a r en el punto menos 1,1,0. Si se sabe que las derivadas de phi están dadas de esta manera, dato que vamos a utilizar al final. Entonces vamos a proseguir con el cálculo de la derivada de u con respecto a s primero. Antes que eso sí quiero remarcar que x es una función escrita aquí a continuación, 2 más r por s por elevado a t, que depende de r de s y t. Y la derivada de x con respecto a r está dada por s elevado a t, y la derivada de x con respecto a s está dada por r elevado a t. Además, la función y se define similarmente a la de x, está dada por r elevado a menos t. Y si notamos aquí, y no depende de s, este es un dato que después nos va a servir. Entonces, simplemente empezamos a derivar de u con respecto a ds, resulta lo siguiente. Recordemos que aquí había un producto de x por y, por lo que la derivada con respecto a ese va a ser el producto, la derivada del producto, como ya sabemos, usando la regla de derivación, tenemos que es de x a ds por y más x por dy a ds, más la derivada de la función phi que teníamos en la expresión de u. Y ahora quiero señalar que como y no dependía de s, entonces esta derivada va a ser 0. Y además, ¿cómo se deriva la función phi? La función phi es una función de variable real, perdón, que va a los números reales. Y esta depende de x sobre y, pero x sobre y puede ser una nueva variable, llamémoslo c, que depende de x y de y. Pero phi es simplemente una función de variable real, por lo que sus derivadas se van a expresar como lo vimos en los cursos anteriores de cálculo, con una phi prima. Entonces vamos a escribirlo de la siguiente manera. Lo que ya teníamos. Esto resulta de x a ds por y más la derivada primera de phi evaluada en x sobre y por la derivada de lo que está dentro. Utilizando la regla de cadena ya sabemos que tenemos que derivar lo que está dentro, y este y, como no dependía de s, puede salir afuera como una constante. Entonces esto es el mismo que escribir de x a ds por y más la derivada primera de phi evaluada en x sobre y por de x a ds por 1 sobre y. Y si esto lo escribo más bonito, reemplazando los valores de x a ds que ya habíamos calculado y los valores de y, tenemos esto. Aquí este elevado a menos t y este elevado a t se van a morir, es igual a 1, y este r con este r se van a cancelar. Este puede subir arriba y va a multiplicar a este, y se van a sumar los exponentes y va a quedar un elevado a 2t. Reescribiendo todo esto de nuevo, resulta que de u a ds es igual a esto. Y entonces ya estamos listos para calcular la segunda derivada, esta vez con respecto a r, que es equivalente a derivar con respecto a r todo lo que ya teníamos aquí. Para esto, simplemente la derivada de la suma es la suma de la derivada. Entonces aquí tenemos un 2r que viene de este r cuadrado, y quedaría la derivada con respecto a r de todo esto que estaba aquí. Y nuevamente está en una constante, y la derivada de phi, la derivada de phi prima va a ser simplemente phi prima prima, o sea, la segunda derivada de phi evaluada en este punto por la derivada de lo que está dentro, utilizando la regla de la cadena nuevamente.
Y en este caso, y no es que, o sea, no es como el otro caso donde y no dependía de S, sino que esta vez con respecto a R. E y sí depende de R, y X también. Entonces aquí va a quedar una regla de un cociente. Como ya sabemos, la derivada de un cociente es una cosa bastante fea. Y esto lo voy a denominar con una letra A. Lo voy a calcular aparte, para que no se sature mucho la pantalla. Entonces, esto es lo que teníamos, recordando de que X se define de esta forma, e Y se define de esta forma. Entonces, la expresión A es equivalente a escribir esto, que también es equivalente a separar la fracción, y resulta esto, aquí R y R van a morir, y tenemos de que A es lo mismo que escribir esto, y esto es mucho más amigable de derivar. Simplemente derivamos esto porque esto no depende de R, y la derivada sería, esto puede salir afuera de la derivada, que es una constante, no depende de R, entonces sería 2 elevado a t por la derivada de 1 sobre R, y eso sabemos que es menos 1 por sobre R cuadrado. Entonces A tiene este valor. Y volviendo a lo que teníamos anteriormente, la derivada segunda se podía expresar de esta manera. Y resultó que era equivalente a escribir esto, y A, en este caso, podemos reemplazar su valor ahora, se puede escribir de esta forma. Y entonces tenemos que usar los datos del enunciado, donde nos pedían calcular la derivada en el punto menos 1,1,0. En este caso, si evaluamos x en menos 1,1,0, obtenemos 2, y aquí va a quedar un menos 1, entonces 2 menos 1 igual a 1. Hacemos lo mismo para y. Aquí puse menos 1,1,0 para simplemente decir que es en el mismo punto, pero y no depende de ese, entonces pude haberme ahorrado este término que está al medio. Pero, de todas maneras, esto da menos 1. Y x sobre y en el punto menos 1,1,0 es igual a menos 1. Esto lo calculé y aquí recordamos que phi está evaluado en x sobre y. Entonces eso es lo mismo que evaluar phi y su derivada en menos 1. Recordando esto, que nos ha entregado el enunciado, la segunda derivada de phi en menos 1 es igual a menos 1. Y evaluando lo que ya habíamos calculado, o sea, la segunda derivada de u en el punto menos 1,1,0, resulta lo siguiente. 2 por menos 1, aquí va a quedar un menos 2. Y elevado a 0 se convierte en un 1, así que lo voy a eliminar de aquí, porque está multiplicando. Esto era un menos 1, y esto es menos 2 por elevado a 0, que es 1, así que también lo voy a eliminar. Y el menos 1 al cuadrado simplemente es 1, por lo que aquí da un menos 2. Por este menos 1 resulta ser un menos 1 por menos 2, va a quedar un 2 positivo. Y con este menos 2 se van a sumar por este que está aquí, por este más. Y esto es equivalente a lo que ya había dicho, menos 2, menos 1 por menos 2. Y este menos 1 por menos 2 se va a convertir en un 2. Y esto resulta 0. Y el ejercicio en este caso ya estaría resuelto. Espero que le haya servido. En general estos ejercicios suelen ser muy engorrosos y uno suele equivocarse en un signo y el resultado estaría malo. Así que es siempre recomendable no ponerse nervioso. Estos ejercicios son largos pero no complicados. Así que espero de que esto le haya servido de mucha ayuda y nos vemos en otro video.